Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de charlas con científicos. A nombre de la Academia de Ciencias, de la Unión TV y de Más Ciencia por México, les damos la bienvenida. El día de hoy, del lado de los entrevistadores, nos acompaña Ale Sayas, también de Más Ciencia por México, y Emmet Ayrton. Y hoy tenemos un invitado, ¿qué digo de lujo? Un invitadazo tenemos el día de hoy, que nos acompaña Juan Tonda. Juan Tonda es físico por la UNAM y es divulgador de la ciencia por la Universidad Nacional, y el día de hoy ese va a ser nuestro tema: divulgación de la ciencia y ahora de las energías renovables, ¿no? Antes de dar comienzo a esta plática, quisiéramos saber, Juan, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la ciencia y por qué decidir física? No, bueno, pues tenía una maestra en tercero de secundaria que nos empezó a dar la materia de física de forma pues un poco extraña, porque nos empezó a dar física moderna al principio. En esa época era física nuclear, y entonces empezamos a entender un poco de la física moderna y dijimos, oye, esto qué interesante está, y es como pues muy novedoso. Y la maestra nos ofreció y nos dijo, a ver, a mis mejores alumnos los voy a llevar a un congreso experimental de física. Entonces nosotros dijimos, ay, qué padre, ¿no? Pues vamos a portarnos como nerds, a sacar buenas calificaciones. Y efectivamente, ¿no? Salimos entre los 5 primeros alumnos. Se llamaba la maestra, bueno, se llama Pilar Ruiz Azuara. Y fuimos a un congreso de Jalapa, y entonces empezamos a ver todo tipo de objetos experimentales de física, un cohete, un simulador de olas, y de repente vimos un holograma. Entonces ver un holograma en esa época fue pues muy impresionante, porque vimos una copa que se veía por todos lados y una moneda que uno se volteaba y veía el águila y el sol, ¿sí? El del reverso. Y entonces nos dijimos, y tocabas ahí, tratabas de tocar la moneda y pues no había nada, no había moneda virtual. Entonces me acuerdo sí que los hologramas sí me dejaron muy, muy impresionado, ¿no? Al tener figuras en tercera dimensión. Y a raíz de eso pues ya me empezó a gustar la física, ¿sí? Entonces ya me metí a la carrera de física. En mi casa mi papá era arquitecto, y a mí también me gustaba mucho la arquitectura, y en una época quería estudiar arquitectura, pero mi papá, me acuerdo que me dijo, ¿quieres ser el junior? Que digan, a ver, Juan Antonio Tonda Junior. Y yo dije, no, por favor, no quiero ser el junior. Me caen gordos los juniors. Aunque sí me gustaba mucho dibujar. Pero pues también me gustaba mucho la física, ¿no? Y esa maestra pues nos motivó mucho. Entonces finalmente pues fue una maestra así que nos motivó mucho ahí para acercarnos a la ciencia. Y al decidir la carrera como tal de física, ¿hubo apoyo por parte de la familia? Je veux chanter pour toi ce samba. Je veux t'aider à parcourir dans le bonheur ce chemin fait de temps qu'est notre vie, tout simplement. Si tu veux, viens, on y va la main dans la main. Mais ne l'oublie pas pour demain. C'est maintenant qu'il faut se donner si tu veux y arriver. On peut crier que vive la musique, mon frère, fais attention, faut pas s'endormir. C'est pas le moment, non pas maintenant. C'est simple, prends-le tout doucement. Prends-le du fond de mon cœur et garde-le bien au fond du tien. Alors tout vient, on ne n'est qu'un être humain. Dès le début à la fin, pourtant, comme ça avec les yeux fermés, est-ce que tu les vois? Les autres qui se sont trompés dans leur chemin par là. Yeah, yeah. Et tous les autres qui habitent encore en toi. Dis-moi, mais dis-moi, est-ce que tu les vois? Endormis à travers le temps,
sans pouvoir réaliser notre bien. Viens, chante avec moi ce samba qui est aussi le tien. Ce samba, ce samba, ce samba qui est aussi le tien. Ce samba, ce samba, ce samba qui est aussi le tien. Ah, mais à propos, où est-ce que tu vas? Dis-moi pourquoi tu vas par là. C'est simplement ta tête, ne vois-tu pas? Pourquoi chercher ailleurs comme ça? Ouvre tes yeux, ta vie est là, tes yeux bien vivants. Estamos de regreso aquí en Charlas con Científicos, con una plática de lo más agradable, como no se pueden imaginar, aquí en el estudio, con nuestro queridísimo Juan Tonda, gran divulgador, que actualmente tenemos el gusto de tenerlo aquí en Morelos, en el Instituto de Energías Renovables. Y a ver si se nos pega algo de divulgadores. Ojalá, por favor, por eso lo invitamos. Por eso lo invitamos. Y bueno, antes de continuar con esta charla, quiero recordarles que estamos en redes sociales a través de @charlashacemor y también a través de la Academia de Ciencias de Morelos en el Facebook. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo que nos quieran contar, estamos pendientes ahí. ¿Y con qué seguimos, Emat? Juan, hay algo que nos comentaste ahorita tras el corte, pero sí quisiera que se comentara al aire para que la audiencia tenga como que más entendido este proceso de la divulgación, aparte de la redacción, que ahorita mencionamos que es algo complejo, bueno, que en ese momento fue complejo. ¿Qué tal estaba la difusión, la distribución del material? No, bueno, pues ese es un problema muy grande, ¿no? La distribución en general de libros y revistas en todo el país es un problema serio, porque hay pocos distribuidores de revistas, hay como 3 grandes distribuidores de publicaciones, y de libros, pues hay lugares que no llegan los libros, ¿no? Es un problema muy serio que yo pensaría que el gobierno debería de asumir esa distribución para que llegaran los libros pues a todos los rincones del país. Se nota muchísimo si ustedes van hacia el norte, hacia La Paz o hacia Ensenada, pues llegan ahí muy pocos libros. Hay lugares que no llegan las publicaciones, y no solo eso, que no hay librerías. Uno se da cuenta que hay estados que hay 1 o 2 librerías, y entonces uno dice, híjole, pues sí es un problema serio. Entonces nada más piensen ustedes las librerías que hay en la capital y las librerías que hay aquí. Digo, nada más para poner un ejemplo de qué tamaño es el problema. Entonces, totalmente uno pensaría que una secretaría como la Secretaría de Educación Pública, pues sí podría hacer algo, ¿no? O el mismo Conaculta, en serio, ¿no? Para asumir la distribución de los libros. Otro gran problema es la distribución de los libros en las universidades. Si ustedes se fijan, si van a alguna librería, díganme a ver qué libros hay ahí en esa librería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No se encuentran los libros de todas las universidades del país. Ese también es muy local, ¿no? Un problema gravísimo. Lo mismo pasa en la UNAM. Entonces es un problema que yo pienso que el gobierno le debería de invertir para que libros y revistas en el terreno educativo tengan una distribución a nivel nacional. Claro, y sí, realmente es preocupante. Sí, ahorita me puse a pensar en el número de librerías en Cuernavaca, claro. Pero si lo pensamos además en Morelos, o sea... No, y Juan hizo un comentario de un número muy duro, sí, que es, hagan la comparación de la Ciudad de México a Cuernavaca. Exacto. Hagamos la comparación de Cuernavaca al resto del estado de Morelos. Exacto. Claro. Yo he ido en el Instituto de Energías Renovables en Temisco. En 4 años pude ver una librería nada más, que se abrió hace cuestión de 1 año y medio. Y sí, como lo comenta Juan, es bastante triste que... Sí, y eso se repite en los municipios, ¿no? O sea, no hay.
Sí, entonces mucha gente dice, no, pues es que ya los libros electrónicos y todo ya va a estar resuelto, pero entonces ahí viene otro problema, a ver cuántas, en la población mexicana, cuántas gentes tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, si uno ve esas cifras, pues nada más son 52%, Exacto. el resto no tiene acceso a internet, y ahora falta también los libros que a uno le dan por digitales. Digo, algunos sí son, no cuestan, ¿no? Pero pues uno tiene que tener un celular que tenga internet y que más o menos se pueda leer. Digo, en ese sentido sí los celulares han sido una forma de democratizar el conocimiento, ¿no? Pero pues también depende de cómo lo estés utilizando, ¿no? Si todo el día estás mandando memes y y mensajitos, pues dices, bueno, pues no creo que sea una opción muy educativa, ¿no? Para la población. Y sobre depende todo de eso. qué estés haciendo, ¿no? Exacto, sobre todo eso, los contenidos. Hay un mar, una inmensidad de contenidos en internet que como un divulgador hace que su libro con las copias que le hayan aceptado distribuir electrónicamente, ¿cómo haces que la gente se interese en meterte ese mar de cosas y que decidan que quieren leer ese libro? Sí, las probabilidades son sumamente reducidas. Eso sí, aparte de cómo atraer a la gente, creo que la divulgación de la ciencia, y eso sí es pregunta para ti, Juan, ¿cómo puede pelear contra la pseudociencia? Híjole, pues sí es una batalla medio desigual, ¿no? Porque muchas veces la astrología pues tiene respuestas para todo, ¿no? Entonces, la ciencia de repente dice, pues creo que puede ser así y tiene un error de más o menos 20% lo que yo te estoy diciendo, y la gente, ¿cómo? Entonces no sabes las cosas así, si acierta. ¿No? Y está basado en un modelo que hasta ahorita sí ha funcionado, pero no es un modelo muy general, ¿no? Es un modelo que funciona bajo determinación. Entonces la gente, ¿cómo? Entonces no es cierto, entonces yo ya no voy a creer en eso. Entonces es una forma, hay que cambiar un poco esta forma de percibir la población que quiere respuestas rápidas y absolutas a todo. Entonces las pseudociencias desafortunadamente muchas veces sí dan esas respuestas. Tómate esta agüita de tlacote y se te curan todos tus males, ¿no? Ya no vas a tener enfermedades de nada. Te sale y mejor el sirve cabello. para todo, y todo el mundo, uy, no, pues sí, me quiero tomar 1 litro y hay colas y la gente peleándose por las soluciones rápidas y sencillas. Y bueno, nosotros vemos en los medios la cantidad de productos milagros que anuncian. Ya hubo una seria protesta porque pues como a la población le estás ofreciendo cuestiones que no son ciertas. Claro, es una cuestión ética muy fuerte Bastante. que no tiene freno. Y en cambio los que producimos conocimiento de divulgación, que sí es importante que llegue a todos los sectores de la población, pues no le está llegando, ¿no? Entonces como que algo no está funcionando muy bien. Claro, algo hay ahí que mejorar. También allí en la divulgación de la ciencia hay un choque, no sé si existe este choque, con los usos y costumbres, con las tradiciones. Por ejemplo, cuando dicen, es que el niño está empachado, denle un té de guayaba. ¿Hay un problema también, hay un choque, o es un conocimiento que se va dando por generaciones? Bueno, lo que tú dices ya sí es distinto, porque sí hay conocimiento tradicional, pues que es muy útil y de hecho pues tiene una base científica. Por ejemplo, en nuestro país hay, creo que son 165 plantas medicinales que están aceptadas, que curan, porque el compuesto activo es el que finalmente está haciendo efecto, ¿no? Entonces eso es un conocimiento pues valioso, ¿no? Que heredamos, yo creo que hasta de nuestros ancestros prehispánicos, ¿no? De los pues nuestros antepasados sabían mucho de medicina, incluso llegaron a venir de Europa médicos a decir, a ver, ¿cómo le están haciendo aquí
en México, cómo están curando, y sí había todo un conocimiento que a lo mejor no estaba escrito de la misma forma que en Europa, ¿no? En libros, en transcripciones, pero sí había códices, y a través de muchos códices, los pocos que quedaron, pues se pudo rescatar ese conocimiento. Entonces, yo creo que sí hay un conocimiento tradicional, pues que es valioso y que, pues, que hay que rescatarlo y aprender de él, ¿no? Incluso, ¿no? Si la ciencia pues ya supiera todo, pues qué aburrido sería, ¿no? Ya que hacíamos. Sí, ya no tendríamos Ya no más tendríamos trabajo. más trabajo, ya estaría todo, pues ahí lean todo y se acaba. Claro. Y bueno, déjenme contarles que nuestro querido Juan Tonda en realidad nos ha contado apenas un pedacitito del todo el trabajo que ha hecho. Ya nos contaste cómo comenzó ese interés por la divulgación, esta parte de la revista. ¿Qué siguió en tu carrera como divulgador? Bueno, pues de cosas destacadas, un grupo de divulgadores, hicimos una sociedad, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que apenas el año pasado acaba de cumplir 30 años. Y pues en esa sociedad se unieron muchos divulgadores que trabajan en el campo, y espero que ustedes se unan y participen en la Somedicit. Gracias. Muchas gracias. Porque pues creo que es una sociedad donde se ve el trabajo de todos los divulgadores en México, Latinoamérica, y yo creo que es importante pues estar ahí para darse una idea general, ¿no? De lo que hacen en divulgación de la ciencia. Entonces, pues participamos en esa sociedad. Luego yo también hice una editorial de libros de divulgación que se llama ADN Editores. Le puse ADN para los biotecnólogos. Sí, sí. Costes, que siendo físico le puse ADN. a la editorial. Debo decir que yo sí llegué a la carrera leyendo uno de esos libros. Fue ¿sí? de los ¿sí empujones que dije. Uy, qué Sí, honor, sí, sí. qué honor. Sí, ¿Y sí. cuál? Nada más para tener idea. No recuerdo el título, pero justo hablaba ¿sobre cosas qué de era? biotecnología. Ah, de biotecnología. Sí, sí. Pues a lo mejor fue biotecnología, la lámpara de Aladino. Creo Bueno, que sí. puede ser, Sí, puede creo que ser, sí es puede ese, ser, pero sí me acuerdo. Era un libro con fondo negro, orillita verde, Sí. y decía ADN. Eso lo Ah, recuerdo qué padre. perfectamente. Decía Sí, Bueno, pues qué honor. Entonces, digo, esa editorial, pues es una nano editorial, pero he hecho libros de divulgación de la ciencia, y sobre todo para jóvenes y para niños. Entonces, pues aparte de la editorial, también ayudamos a fundar una revista que se llama Cómo Ves, que es una revista de la UNAM, también muy destacada, que actualmente dirige Estrella Burgos y todo el equipo que la hizo posible, y de alguna forma pues yo ayudé a conformar ese equipo, un equipo de divulgadores que ya va a cumplir creo que 18 años. ¿Qué más hemos hecho? Pues eso más o menos es de las cosas que hemos hecho, escribir algunos libros de Qué divulgación. modesto, Juan, qué modesto. Y enseñarle a las gentes en los diplomados de divulgación de la ciencia. Damos clase en diplomado de aquí, de Cuernavaca precisamente, y también hemos dado clases en el diplomado de la DGDC. Es un poco de lo que hemos hecho. Y qué padre lo que me cuentas, que te gustó la ciencia leyendo la biotecnología a raíz de un libro. Eso sí me llena de orgullo total. Sí, Sí, me da estuvo muchísimo. súper bien. Me da muchísimo gusto. Sí, realmente fue de los primeros que libros de divulgación que encontré en una librería, y que dije, sí, ese suena bien. Y desde Qué ahí padre. tenemos biotecnóloga. Sí. Sí, eso fíjate que sí demuestra que para acercarse a la ciencia sí es muy importante la motivación de un maestro, pero también la divulgación de la ciencia, que es una de las tesis que tenemos los divulgadores, que para crear vocaciones últimamente ya la divulgación se ha vuelto representativa, razón por la cual requiere todo el apoyo, ¿no? Si queremos que la gente, que haya muchos grandes científicos en el país, que sí hay pero poquitos, pues la divulgación es una de las herramientas importantes, que es lo que ustedes hacen. Juan, Ale, para seguir platicando en esta charla más de divulgación,
tenemos que ir a un corte. A toda la audiencia, no se despeguen de sus pantallas ni de sus teclados. Volvemos en un momento. Alguna vez en un museo, un gran pintor, David Alfaro, en un recorrido del castillo de Chapultepec, apreciando uno de los murales que tanto lo caracterizan. De todos los artistas de su generación, David Alfaro Siqueiros fue un maestro y recurrió al uso de tecnologías y materiales industriales para la producción artística. A partir del inicio de la década de los 30 y en 1974, el muralista incorporó a su proceso de producción el duco o piroxilina, la pistola de aire, el concreto, el asbesto, distintos tipos de plástico y la cinta a manera de fotomontaje. Durante el diseño de sus obras, además, recurrió a la imagen fotográfica y cinematográfica con el fin de lograr composiciones dinámicas que consideraban la presencia de un espectador móvil en plaza caminando por el espejo o sobre un automóvil mientras transitaba. Estamos de vuelta aquí en Charlas con Científicos. Seguimos con el maestrísimo Juan Tonda, que nos está platicando cómo avanzó su carrera en la divulgación. Ya nos contó muy modestamente que no solo participó en revistas, sino que además fue de los fundadores de Cómo Ves, que también ya tuvimos por aquí en Charlas con Científicos a Estrella Burgos hace unos meses para platicarnos de esa revista, y también de la editorial ADN, que publica libros de divulgación justo. Y bueno, realmente todavía tengo muchas preguntas de cómo es la carrera de un divulgador, porque si bien, como decía, hay pocos todavía, ¿cuál es el campo de acción en este momento en México para un divulgador? ¿Quién llega o quién decide que quiere dedicarse a la divulgación y cómo llega ahí? ¿Y qué base debe tener? Son muchas preguntas. Bueno, pues cualquier gente que quiera hacer divulgación puede llegar a hacer divulgación, ¿no? Siempre y cuando haga un trabajo de calidad. Entonces, en el área puede haber gentes con formación de ciencia, gentes con formación de comunicación, escritores, diseñadores, fotógrafos. En ese sentido es multidisciplinario el campo. Entonces sí se necesita tener, si uno es de otra área, pues de alguna forma sí va a necesitar algo de las disciplinas duras. O sea, esas son como partes que sí pienso que son importantes de ciencia, pero también uno tiene que aprender pues la parte de comunicar, ¿no? Y se puede llegar, hay muchas formas de divulgar la ciencia, ¿no? Se utilizan los museos, por ejemplo, se utiliza la radio, la televisión, se utilizan las redes sociales, internet, los libros, se utilizan los periódicos. Entonces depende a qué área uno quiera meterse en la divulgación de la ciencia. También se puede uno dedicar a la investigación sobre la comunicación de la ciencia, a la parte como más teórica de la comunicación de la ciencia, y también uno se puede dedicar a la enseñanza de la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces es un campo muy amplio, ¿no? Donde uno puede participar en televisión, en las redes, en los museos, dando conferencias. En el ámbito de los investigadores se da mucho el participar en conferencias, ¿no? O en entrevistas, ¿sí? Pero también se pueden escribir artículos de divulgación, se pueden hacer libros de divulgación. El Museo Universum, pues también lo hicieron investigadores, ¿no? Que luego y divulgadores destacados. Entonces depende de qué quiera uno hacer, ¿no?
Otra cuestión importante es que también se puede ser divulgador de la ciencia de tiempo completo, que ese es un reto todavía más grande. Más fuerte. Es decir, a ver, yo voy a vivir de todo a todo como divulgador de la ciencia. ¿Y por qué es un gran reto? Pues es un gran reto porque todavía en las universidades no existe la plaza de divulgador de la ciencia, ¿no? Esperamos que algún día exista una plaza así como existe investigador o técnico, pues una que se llame divulgador académico. Y yo pues, siempre me he estado peleando porque abran en las universidades la plaza de divulgador académico de tiempo completo, ¿no? Que sería lo ideal porque todos los institutos pues hay alguien que tiene que divulgar la ciencia o comunicar la ciencia, ¿no? Entonces esa gente pues trabaja en ese campo. Pero bueno, hay como variantes, por ejemplo, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia hay muchos técnicos académicos cuyo trabajo es divulgar la ciencia de tiempo completo, ¿no? Pero hay gente que trabaja de freelance, ¿no? Y que escribe artículos y le pagan por sus artículos y escribe en 4 o 5 revistas y de eso vive, ¿no? O que hace ilustraciones para revistas de divulgación o fotografías. Entonces, pues son las formas como uno puede vivir de la divulgación. Recientemente, por ejemplo, el CONACYT ya está apoyando proyectos de comunicación pública de la ciencia. Entonces, si ustedes tienen un proyecto y quieren que los apoyen, pues pueden meter ese proyecto y ya hay un comité evaluador y pues es otra forma importante, ¿no? que el CONACYT ya está reconociendo a la comunicación pública de la ciencia. Digo, para mi gusto yo pensaría que debería ser mucho más amplio ese apoyo, pero bueno, ya se está iniciando, entonces creo que es importante que ya se haya empezado a apoyar proyectos de divulgación. O sea, si ustedes tienen un proyecto de divulgación, pues métalo, ¿no? Para ver, ojalá que los apoye. Juan, en esta área que mencionas de divulgador de la ciencia, ¿qué recomendación harías como una carrera previa a llegar a esta plaza? Una preparación previa, un área en específico. Pues te digo, requieres de muchas áreas, tienes que conocer de muchas áreas y depende a qué medio te quieras meter, ¿no? El medio al que vas a trabajar, que el medio puede ser desde un museo hasta dar pláticas en una conferencia o hasta bailar, puedes dedicarte al teatro y a la danza y hacer obras de divulgación. Hay gentes que han hecho eso, no estoy hablando así de un supuesto. Pues por ejemplo, si vas a dar conferencias o a dar pláticas, tienes que aprender algo de teatro, ¿no? La expresión corporal, cómo hablar frente al público. Entonces tienes que conocer cómo es ese medio de comunicación. Si vas a escribir, pues no importa si hablas bien o hablas mal, ¿no? O sea, lo importante es que tus textos sean impecables y que motives a la gente, ¿no? La intereses, ¿no? Entonces te digo, depende del medio. Entonces necesitas, yo creo que una parte de comunicación sí es muy importante. Una cultura general del conocimiento, de todas las áreas del conocimiento, también pienso que es muy importante. Y también hay una parte artística. O sea, si por ejemplo, pues vas a publicar, necesitas saber qué es una foto que esté bien encuadrada, saber qué es una alta resolución, una baja resolución. Entonces también necesitas disciplinas artísticas, acercarte mucho a las disciplinas artísticas. Y luego uno puede divulgar más, pues si uno estudia una carrera como yo, física, pues evidentemente puedes divulgar mejor dentro del área de la física. Si tú estudiaste genómicas, pues nos puedes divulgar mucho mejor todo lo que es el ADN, cuántos genes tenemos, todo eso lo puedes divulgar con mayor facilidad, pero yo creo que pues, un divulgador tiene que ser un poco renacentista,
¿no? Tener una cultura universal de todo, ¿no? Para que no llegues a preguntar, ¿estudias o trabajas? ¿Quién es y qué hace? A mí me gustaría que platiquemos también de las obras que ha publicado Juan Tonda. Que dentro de las publicaciones, pues ya vimos en el video que pasó al principio que hay varios libros. ¿Qué nos podrías contar de ellos? ¿Cuál ha sido tu favorito? Pues, pues sí tengo 3 libros que me gustan, 4 que me gustan mucho. El que hice de energías renovables, que se llama El oro solar y otras fuentes de energía. Creo que es un libro que ofrece un panorama general, ¿no? De todas las fuentes de energía. Perdón. Y otro libro que hice se llama Hazme ronronear toda la noche, que es un libro que habla sobre las costumbres de los gatos, ¿no? Entonces, pues ese también me gusta por cómo está escrito. Luego con Julieta Fierro hice el libro de las cochinadas, que también fue muy interesante la historia, porque llegó Julieta y me dijo, a ver, ¿qué te gustaría hacer cuando era directora de divulgación de la ciencia? Lo que más te gustaría hacer. Entonces le dije de broma, pues hacer un libro sobre las cochinadas. Entonces llegó con un contrato de una editorial y me dijo, pues órale, ahí está el contrato, fírmalo y vamos a escribir un libro sobre las cochinadas. Entonces yo dije, me tengo que preparar académicamente. Para hablar de cochinadas. Para hablar de cochinadas. Entonces me metí a Amazon Book, que es así como el terror de la tarjeta de crédito, porque empieza uno a comprar libros y de repente te emocionas, ay, también, y entonces ya me encerré ahí 6 meses para estudiar las cochinadas. 6 meses. Para los que no lo conozcan, se los presumimos. Este es el libro de las cochinadas. Muy bueno y muy recomendable. Las cochinadas de Juan Tonda. Sí. Mías y de todo el mundo. Sí, seguro. Sí, lo encuentren en una librería y verán que se van a divertir con todo lo que viene ahí. Y sí, es interesante que ese libro ha tenido mucho éxito. El ilustrador es mi compañero de prepa, José Luis Perujo, un gran dibujante. Él es caricaturista del Economista, de un periódico. Y siempre, desde que estábamos en las prepas, ya hacía unos dibujos geniales. Él, además de ser caricaturista, es músico, toca muy bien el violín y tiene un sentido del humor genial, ¿no? Wow. Y entonces, pues, eso también fue muy afortunado. Y Julieta, pues, por supuesto, ¿no? Julieta es compañera divulgadora y muy querida desde hace... Y divertidísimo también. Desde hace muchísimos años. Entonces, pues sí sacamos ese libro y nunca imaginamos que a la gente le fuera a gustar tanto, porque ahorita ya va por la, creo que 23ª reimpresión. Wow. Entonces la gente sí le gustan las cochinadas. Cuando lo saqué, sí pensé seriamente qué iba a pasar conmigo, porque ya me iba a volver el divulgador cochino. Y dije, pues más vale aceptarlo que demostrar no serlo, ¿no? Pero ya a cierta edad a uno ya le da igual, ¿no? Había gente que te criticaban, ¿no? Porque iban a decir, híjole, no estés puras cochinadas, tú no hablas de cosas serias. Pero sí habla de cosas serias. Y de hecho, una chica ahí de la Facultad de Química de la UNAM, ella revisó toda la química así de las cochinadas, pero con lupa, ¿no? Y bueno, pues ahí está, sujeto a la revisión científica que le quieran hacer. O sea, sí tratamos de ser rigurosos en ese campo. Rigurosas cochinadas. Y el cuarto libro, pues hay un libro que hice que se llama El beso virtual, que también es una historia como novelada del rayo láser.
Y ese fue como mi primer intento de escribir algo como novela, ¿no? En el terreno de narrativa. Bueno, y también hay uno quinto que está padre, algunos artículos, que es el de La risa en serio. La risa en serio es un ensayo, una colección de ensayos de divulgación de la ciencia, y la risa pues es un fenómeno que gracias a unas amigas de la Universidad Veracruzana me pusieron a estudiar, porque hicieron un libro interdisciplinario sobre la risa y lo veían desde todos los ángulos posibles, ¿no? El teatro, la psicología, la filosofía. Y a mí me dijeron, pues tú haces el capítulo de la risa desde la ciencia. Y sí, me pasé como 2 años estudiando la risa. Y la conclusión es que todavía no se entiende bien la risa. Como muchas cosas. Pero hay cosas muy interesantes de la risa, ¿no? Por ejemplo, que hay risa contagiosa, que hay risa... en África hubo una epidemia de risa, por ejemplo, para que vean. Epidemia de risa. Que es una cosa que yo nunca había escuchado hasta que escribí lo de la risa. Hubo varias escuelas que se empezaron a contagiar Juan, las alumnas, sí. antes de que contagiemos de risa a toda la audiencia, ¿qué te parece si vamos a un corte más? Sí, cómo no. Vamos a iniciar Perdón. nuestro último bloque con la risa. No se despeguen de sus pantallas, volvemos en un momento. Esta camina en el espacio para una móvil mirada en la ciudad. Esta característica es prueba definitoria de carácter de la empresa. Queiroz fue el primer artista del siglo XX en su solución plástica las transformaciones en percepción ocurrido la aparición de ciertas tecnologías y mecánicos modernos. Además, David Alfaro, junto con Diego Rivera, es considerado uno de los autores más destacados a lo largo de la historia del país. Si bien son artistas de su infancia, son las que conocen la mayoría de sus obras. Sus más importantes son el plástico realizado en Argentina en 1933, mural retrato de la burguesía realizado en el edificio del Sindicato Mexicano de los Electricistas entre 1979 y 1940, inaugurado en 1971. El Poliforum fue el proyecto más ambicioso realizado. Pues ya estamos aquí en nuestro último bloque de charlas con científicos, bastante intrigados después de este último bloque con Juan Tonda, que nos contaba acerca de su libro Dedicados a la Risa, y nos decían que hay epidemias de risa. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, en los 60 hubo un conjunto de escuelas ahí en Tangañica, que bueno, empezó a darles risa contagiosa en la clase a las alumnas en una escuela de monjas, de niñas. Entonces empezaban a reír las niñas, pero se dieron cuenta que la risa les duraba más de 1 hora y entonces ya se volvió un problema muy serio, porque todo el mundo sabe que riéndote se vuelve, te empieza a doler el estómago, y entonces ya tuvieron que tomar medidas de tipo de salud. Y se volvían a ver las gentes y se volvían a reír, y entonces fueron a avisar a otra escuela, y el fenómeno fue que se contagiaron de risa los de otra escuela, y entonces empezó a haber una epidemia de risa en el amplio sentido de la palabra, y entonces tuvieron que tener varias semanas las escuelas cerradas por la epidemia de risa. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que ven una gente que tiene una risa contagiosa, los demás no pueden dejar de reírse. Sí. Yo tenía una amiga que empezó a reírse en un restaurante y de repente pues no te aguantas la risa y se está riendo todo mundo a la vez, y al rato todo el restaurante estaba muerto de la risa por la risa contagiosa. Y digo, en esa ocasión no hay problema, pero una vez me pasó que un amigo estaba así con un dedo así, con cara de loco, y yo veía que hacía eso en un concierto de música clásica,
yo no entendía por qué tenía esa cara de loco, y de repente no me aguanté así la risa, y estaba en un concierto de música clásica. Entonces el cuarteto así de música clásica me voltearon a ver así de mirada fulminante, ¿no? Pero eso es para que se den una idea, cuando a uno le dan un ataque de risa, pues no te puedes aguantar. No hay control. Y lo que mi amigo estaba buscando era el punto ciego del ojo, pero estaba así con una cara de loco así. En pleno concierto. En un concierto que estaba aburridísimo, porque era un cuarteto de Debussy, y como no le interesaba y no le gustaba, haciendo locuras, ¿no? Entonces, la risa contagiosa es un tipo de risa, pero hay otros tipos de risa, que son las cosquillas, ¿no? Que es la risa más conocida. Luego está la risa de los bebés, ¿no? De cómo se ríen los bebés, que los bebés les haces, ¿qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Y se empiezan a reír, pero a carcajadas. También ¿no? es muy contagiosa. Y la última risa, pues es la risa inteligente, ¿no? De cuando haces una broma y la gente se ríe o cuentas un chiste, que esa es la risa como cerebral, ¿no? Que alguien cuenta una ironía y la gente se ríe, ¿no? Que es la que tienen que aprovechar mucho los divulgadores, ¿no? Si quieren hacer reír a la gente. Pero uno dice, bueno, ¿y esas 4 tipos de risa cómo están relacionadas? Y es lo que es un misterio. Por ejemplo, en las cosquillas siempre necesitamos que un agente externa nos haga las cosquillas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué yo si me hago cosquillas no me río, no? Sí, es cierto. O sea, es raro, ¿no? Es algo raro, tiene que ser un estímulo externo. Entonces, pues es muy interesante la risa, ¿no? Emmet, ¿hay algún tipo de risa que a ti te llame la atención? Hay risas que dan miedo. ¿Cómo cuál? A ver, haznos una. Como cuando llega un investigador a clase y te dice, nos vemos en el extra. Ay, sí, ya. Ay, sí, ya nadie se ríe. Ay, sí, ya nadie se ríe. Ahí se acaban las demás risas. Claro. Más que el investigador se ríe en ese momento. Por aquí en redes sociales tenemos una maestra que se está riendo así, no sé por qué. Si sus alumnos la están viendo, ¿podrían explicarnos un poco más por qué se ríe así, malévolamente? Exactamente es esa risa que escuchamos. Esa risa hay que muchas escuchamos otras es la risas. que congela. Congela esa risa. Hay la risa neurótica, la risa del miedo, la risa de amenaza. Sí, hay muchos tipos. La risa de un loco, ¿no? Que dices, exacto. como que ya cállate, ¿no? Porque Claro. es una risa. Hay muchas risas, ¿no? Pero lo interesante de la risa es que es un fenómeno poco estudiado, ¿no? Y también una cosa interesante es cómo se ríen los seres humanos, ¿sí? Porque si se fijan cómo se ríe un chimpancé, echa el aire hacia afuera y hacia adentro. Sale. Sí, entonces eso da risa, ¿verdad? Sí. Sí. Y el ser humano se ríe. Toca una Saca. nota y luego espacios de silencio, ¿no? Pero está sacando el aire. En cambio, un chimpancé toma el aire y lo echa, ¿no? Sí, hacia afuera. Entonces también se asocia con una especie de evolución o un prelenguaje, ¿no? También se ve esa parte de la risa. Entonces es muy interesante. Oye, y se me está ocurriendo, ¿existirá ahora una nueva modalidad de risa virtual? Porque ahora con esto del celular y el Facebook y todo, reírte se vuelve como toda una estrategia, porque además no es lo mismo un jajaja que un jejeje, que un jijiji, o solo un O que le ji, pongas un me divierte. me divierte, claro, el emoticón. ¿Será un nuevo tipo de risa? Sí, pues por supuesto. Te vuelves más, te estás aislando, ¿no? De alguna forma. Claro. Una pregunta, Juan. ¿Cómo es que llegaste al Instituto de Energías Renovables? Bueno, pues a mí siempre me han interesado mucho las energías renovables y creo que es una de las áreas donde hay que hacer muchísima divulgación, porque este país necesita que todo México utilice energías renovables, ¿no? Entonces yo pienso que es una cuestión ya de sobrevivencia, ¿no? De qué vamos a hacer cuando se nos acabe el petróleo y el gas, cómo vamos a ver la televisión, las computadoras. Antes de que existiera el problema del cambio climático global, ya era un problema que existía, ¿no? O sea, que hay recursos que son finitos, ¿no?
Entonces el problema de lo sustentable pues sí es un problema bastante importante. Entonces, pues como sabemos, nuestra querida estrella va a vivir 4.500 millones de años, entonces Hay que aprovecharla. hay que aprovecharla, ¿no? No la estamos aprovechando. Luego México tiene 4 veces más sol que Estados Unidos, entonces ¿por qué no lo estamos aprovechando? Y ya no les digo de Cuernavaca, ¿no? Porque No, ya. pues, es la ciudad de la eterna Temisco. promesa. Entonces, pues hay que aprovechar la energía solar, ¿no? Yo creo que muy importante que la población en general entienda que hay que aprovechar las energías renovables, sobre todo, bueno, pues la energía solar es una de ellas, y que actúen en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, que tengan calentadores solares, que empiecen a instalar paneles fotovoltaicos, pero pues se pueden tener muchos otros usos, ¿no?, de las energías renovables. Entonces se me hace como que es una prioridad nacional, y también todos los gobiernos, ¿no?, porque los gobiernos tienen que invertir, ¿no?, en que se puedan hacer plantas de energías renovables a nivel así, a gran escala. Digo, por ejemplo, en Morelos podría haber plantas de energías renovables, ¿no? Se podrían instalar calentadores solares en muchas de las casas, de nuestras casas, para empezar a no utilizar el gas y el petróleo, o utilizarlo más inteligentemente. Los automóviles eléctricos, pues también es una asignatura pendiente, pues muy importante, ¿no? Como ustedes saben, el consumo de gasolinas en México es impresionante, ¿no? Se importan más del 50% de las gasolinas, y todas las gasolinas pues están contaminando, ¿no? Y eso también está contribuyendo, por supuesto, a elevar la temperatura del planeta y el nivel de agua. Entonces, yo creo que es importantísimo que la población ya adopte a las energías renovables, ¿no? Entonces, por eso se me hizo muy importante llegar a trabajar en esa área y ver qué se puede hacer en serio. ¿Y qué materiales nos recomendarías del Instituto de Energías Renovables que podamos encontrar para justo conocer más del tema? Hay una serie de fascículos que se llama Hazlo Tú, ¿sí? Y ahí pueden hacer una cocina solar, ¿sí? Pueden hacer aprovechar los biofiltros para reusar el agua de las casas. Hay muchísimos de estos fascículos. Recargar tus gadgets es otro, ¿no? Sí, el doctor Antonio del Río tiene un libro que se llama La Casa Dorada, donde se explica más o menos qué hay que hacer en las viviendas para aprovechar las energías renovables. También la doctora Julia Tagüeña tiene un libro sobre fuentes renovables de energía y desarrollo sustentable, ¿sí? También nosotros tenemos un boletín que estamos sacando y lo pueden buscar en la página, que se llama El Renovable. Entonces, si se meten a la página del instituto, ahí lo pueden consultar. Pues son algunas de las publicaciones, así que rápidamente se me vienen. Ahorita vamos a sacar un libro de aplicaciones térmicas de la energía solar, de Isaac Pilatowski y Octavio García Valladares. Entonces, son algunas de las publicaciones. ¿Y las podemos encontrar en cualquier librería? Las pueden conseguir en el Instituto de Energías Renovables, que está ahí en Temisco, todas las que les acabo de mencionar. Muy bien. Y no son muy caras. Muy bien, así que pueden visitar la página del instituto. Claro. O pueden visitar el instituto también y adquirir todos sus folletos, artículos y libros principalmente. Juan, se nos acabó el programa. Ahora sí que se nos fue muy rápido este programa. A nombre de la Academia de Ciencias, de Más Ciencia por México, de la Unión TV, estuvo con ustedes Alejandra Sayas, Juan Tonda y Emet Mercado. Nos vemos dentro de 8 días.